Esta criatura que estás viendo aquí es el mismísimo Jesucristo encarnado en un león, en un universo diferente que necesita ser salvado. Tal vez muchos no lo saben, pero entender mejor las crónicas de Narnia puede ayudar a entender muchas de las ideas cristianas de una mejor forma. Y aquí te lo explico todo. Durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, los hermanos Lucy, Edmund, Susan y Peter se ven sorprendidos por el ataque. Mientras Edmund observa desde la ventana, su madre lo aparta y les ordena buscar refugio. Susan ayuda a Lucy, aún en la cama y aterrada. Antes de llegar al refugio, Edmund, impulsivo, vuelve a la casa por una foto de su padre, quien está en la guerra. Peter va tras él y juntos regresan al refugio. Peter regaña a Edmund por ser egoísta y desobedecer. Edmund se aferra a la foto de su padre mientras su madre los abraza. Más tarde, en la estación de tren, los niños y otros más son evacuados. Edmund se lamenta de que si su padre estuviera presente, no los enviaría lejos. Peter replica que si su padre estuviera, la guerra ya habría terminado y no necesitarían irse. La madre insta a Edmund a hacer caso a Peter, quien promete cuidar de sus hermanos. Tras abrazarlos y despedirse entre lágrimas, los cuatro suben al tren. Cuando los niños son dejados en el campo, son recibidos por la señora McCready en un carruaje tirado por caballos. Ella es la ama de llaves que los cuidará durante la guerra. McCready les informa que el profesor Kirk no está acostumbrado a niños en su casa, grande y espaciosa. Les detalla las reglas: no gritar, no correr, no tocar las reliquias y no molestar al profesor. Esa noche los niños tratan de adaptarse a su nuevo entorno. Peter y Susan consuelan a Lucy, que se queja de las sábanas incómodas. Peter la anima diciéndole lo emocionante que será explorar los amplios terrenos al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente llueve, obligando a todos a quedarse adentro. Edmund y Susan se entretienen leyendo mientras Lucy propone jugar a las escondidas. Los demás niños aceptan y huyen mientras Peter cuenta. Edmund y Susan se esconden. Lucy descubre una habitación vacía con un ropero cubierto por una sábana, sonríe y entra. Lucy encuentra algunos abrigos gruesos y camina hacia atrás hasta descubrir un paisaje de árboles y nieve. Al voltearse se topa con un mundo nuevo y empieza a explorarlo. Ve un farol solitario en el claro, lo toca y escucha ruidos entre los árboles. De repente, una extraña criatura aparece, el señor Tumnus. Al principio ambos se asustan y se esconden, pero Lucy se anima a salir. Ella nota sus patas de fauno y se presentan. Lucy menciona que es una niña humana. Tumnus entonces le revela que están en Narnia e invita a Lucy a tomar té. La niña acepta. En su hogar acogedor y cálido, Lucy trae a colación la Navidad y Tumnus le revela que Narnia no la han celebrado en 100 años por un eterno invierno impuesto por la bruja blanca. Mientras Lucy toma té, Tumnus toca música y ella se duerme. Al despertar, descubre que Tumnus planeaba secuestrarla por órdenes de la bruja. Arrepentido, él la ayuda a escapar, permitiéndole volver a su mundo con sus hermanos. Lucy les asegura que todo está bien y que ha regresado. Sin embargo, descubre que en su mundo no ha pasado tiempo y Peter, justo después de terminar de contar, la encuentra. Lucy les cuenta que estuvo fuera durante horas y les muestra el armario, pero ahora parece normal. Susan y Peter no le creen y ella se enoja. Edmund, para darle la contra a sus hermanos, dice que sí le cree, pero Peter le reprocha que solo empeora las cosas, lo que provoca tensión entre todos. Esa noche, incapaz de dormir, Lucy regresa al armario y esta vez Edmund la sigue. Ambos entran a Narnia. Mientras busca a Lucy, Edmund llega al farol y poco después se topa con la bruja blanca, quien se autoproclama la reina de Narnia. El enano Ginarbrick, sirviente de la bruja, ataca a Edmund con un cuchillo, pero la bruja lo detiene. Ella se dirige a Edmund llamándolo hijo de Adán y le pregunta cómo llegó a su territorio. Edmund, asustado y sin saber las intenciones de la bruja, le cuenta sobre sus 3 hermanos y menciona que solo Lucy había estado en Narnia antes y conoció al señor Tumnus. Notando que Edmund tiene frío y hambre, la bruja lo abriga y conjura una bebida caliente con su magia. Sorprendido, Edmund le pide golosinas y ella crea unos dulces turcos. Después de probarlos, la bruja le sugiere que podría ser un futuro príncipe o incluso rey de Narnia, pero que debe traer a sus hermanos. Edmund acepta y la bruja se va. Cuando Lucy encuentra a Edmund, ambos regresan a su mundo. Lucy intenta contar a sus hermanos sobre Narnia y que Edmund también estuvo ahí, pero él ahora niega todo, haciendo que Lucy salga llorando y se encuentre con el profesor Kirk, quien la trata con amabilidad. Susan y Peter cuentan al profesor que Lucy cree que encontró un mundo mágico en el ropero. Él se interesa y les sugiere creerle. Al día siguiente, los 4 hermanos rompen una ventana jugando y al huir de la señora McCready se esconden en el ropero y entran en Narnia. Lucy los lleva a ver al señor Tumnus, pero encuentran su hogar saqueado. Peter descubre un cartel que dice que Tumnus ha sido arrestado por traición a la reina de Narnia y fraternizar con humanos. Entonces, los 4 hermanos se encuentran con un castor parlante que reconoce a Lucy y le devuelve un pañuelo que había entregado antes al señor Tumnus. El señor Castor guía a los hermanos a su hogar, explicando que el bosque es peligroso de noche. Ahí, la señora Castor los recibe con comida y bebida. Los castores explican que aunque no pueden hacer nada por el señor Tumnus, hay esperanza porque el león Aslan, el verdadero rey de Narnia, ha regresado. Aslan les espera junto a la mesa de piedra y, según una profecía, 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva ayudarán a derrotar a la bruja blanca y restaurar la paz en Narnia. Antes de seguir,
no se puede analizar completamente esta obra sin considerar su contexto cristiano. El autor C.S. Lewis fue uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX e impregnó las crónicas de Narnia con numerosos elementos de esta fe. Por esto, muchas personas interpretan la historia como una alegoría cristiana. Sin embargo, Lewis aclaró que Narnia no es una alegoría directa, sino una suposición. Se preguntó cómo sería si el Hijo de Dios tuviera que salvar otro mundo y pensó que en este nuevo mundo Cristo podría aparecer como un león, probablemente inspirado por uno de los títulos predilectos de Jesús, el león de la tribu de Judá. Por eso, Aslan en Narnia no simboliza a Cristo. Aslan es Cristo en ese mundo. Esto significa que Narnia no es una representación directa y fija de la historia de Jesús, sino una manera de enseñar los principios cristianos en un contexto diferente y más comprensible para los niños. Esto se aclara aún más en la tercera parte de la serie, La travesía del viajero del alba, cuando Aslan le dice a Lucy: en tu mundo tengo otro nombre. Debes aprender a conocerme por ese nombre. Esta es la razón por la que fuiste traída a Narnia, para que al conocerme aquí puedas conocerme mejor allá. Así nosotros también estamos siendo llevados a Narnia para entender mejor las verdades cristianas en nuestro mundo. Iré señalando estos principios a medida que los note. Cuando Peter sugiere irse, creyendo que no se trata de ellos, descubren que Edmund se ha ido. Al perseguirlo, lo ven entrando en el palacio de la Bruja Blanca. Peter intenta ir por él, pero el señor Castor lo detiene y les cuenta que la bruja busca eliminarlos para evitar que se cumpla la profecía. Solo Aslan puede ahora ayudar a su hermano. Desesperados, piden a Castor que los lleve con Aslan. En el patio del Palacio de Hielo, Edmund ve muchas criaturas petrificadas como estatuas y se asusta al encontrarse con un lobo llamado Maugrim. Este lo lleva al trono, donde la Bruja Blanca, furiosa, le grita por no traer a sus hermanos. Asustado, Edmund le explica que los dejó en casa del señor Castor. Luego pide más golosinas, pero la bruja manda encadenarlo en las mazmorras. Edmund se da cuenta de su error. Un principio importante en el cristianismo es resistir la tentación. Ceder a ella y apartarse del buen camino a menudo termina en ruina y desgracia. Vemos esto en la Biblia. Adán y Eva comieron el fruto prohibido porque la serpiente les prometió que serían como dioses, pero en lugar de eso perdieron su inmortalidad. De manera similar, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, solo para terminar abrumado por la culpa. Lewis ilustra este principio a través de Edmund. En un momento de debilidad, sintiendo frío y hambre, la Bruja Blanca lo sedujo con una bebida caliente y golosinas turcas. Cegado por el placer inmediato, Edmund aceptó traicionar a sus hermanos a cambio de más dulces y poder. Pero al final, esto solo lo dejó encarcelado y sufriendo. El mensaje es claro: no permitir que un momento fugaz de placer comprometa la totalidad de nuestra relación, nuestra salud, nuestra integridad o incluso de toda nuestra vida. La Bruja Blanca envía a Maugrim y su manada a perseguir a los hermanos. Los lobos irrumpen en la cabaña de Castor, pero los hermanos y los castores logran escapar por un túnel secreto, bloqueando la entrada con un barril al salir. Allí ven más estatuas de criaturas petrificadas, víctimas de la bruja. Un zorro parlante se ofrece a ayudarlos a esconderse de los lobos en la cima de un árbol. Cuando los lobos rompen el barril e interrogan al zorro, este les miente diciendo que los humanos fueron hacia el norte. Los lobos se van y el grupo baja del árbol. El zorro pronto se despide, mencionando que Aslan le ha pedido reunir más tropas. Peter dice que no quieren ir a la guerra, solo recuperar a su hermano. En el Palacio de la Bruja, Edmund está encadenado y temblando. Junto a él, en otra celda, está el señor Tumnus. La Bruja Blanca, enfurecida porque sus lobos no hallaron a los hermanos en la cabaña, amenaza a Edmund. Este, temiendo por su vida, le revela que Aslan ha vuelto. La bruja entonces le revela a Tumnus que fue encarcelado por la traición de Edmund a cambio de dulces y ordena convertir al fauno en piedra. Luego se lleva a Edmund para buscar a los otros hermanos. Mientras tanto, los hermanos viajan con los castores hacia la mesa de piedra donde se espera que esté Aslan. Mientras caminan, avistan un trineo a lo lejos y corren hacia el bosque para ocultarse. Pero al salir, se encuentran con Santa Claus, quien les revela que la esperanza que han traído está empezando a debilitar el poder de la bruja. Luego Santa les entrega regalos. A Lucy una poción curativa y un cuchillo, a Susan un arco con flechas y un cuerno de auxilio, y a Peter una espada grabada con runas. Después de gritar "Viva Aslan" y "Feliz Navidad", Santa se aleja en su trineo. Cuando Lucy conoció al señor Tumnus, este le explicó que habían pasado 100 años sin Navidad debido al invierno perpetuo impuesto por la Bruja Blanca. Dado el contexto cristiano de la historia, este castigo lleva un significado más profundo. Para entenderlo, primero debemos considerar cómo se estableció la fecha del 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús, a pesar de que los evangelios no especifican un día exacto. La respuesta se relaciona con antiguas celebraciones del sol. Desde hace mucho tiempo, en la parte norte del planeta, las personas notaban que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Observaban cómo el sol poco a poco parecía perder fuerza frente a la oscuridad. Llegaba un punto cerca del
el 21 de diciembre que el sol parecía pararse en el horizonte. Esa noche era la más larga del año. A este fenómeno los romanos lo llamaban solsticio, que significa sol quieto, de invierno. Después de ese momento sucedía algo casi mágico. El sol resurgía con fuerza, comenzaba a ganarle terreno a la noche y los días se alargaban nuevamente. Por eso, el 25 de diciembre, los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invencible. Este era un símbolo de esperanza que les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede triunfar sobre la oscuridad. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo en el siglo IV, eligieron el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, probablemente para facilitar la conversión de los paganos, quienes celebraban el renacimiento del sol, es decir, superponer una creencia sobre otra. San Agustín, uno de los teólogos más importantes del cristianismo y que vivió en esa época, habló de esto en su sermón 190. Ahí dijo que las noches empiezan a acortarse y los días a alargarse justo en el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También exhortaba a las personas a no dedicar ese día al sol, sino al creador del sol. Para los cristianos, Jesús era el verdadero sol, que trajo luz y esperanza venciendo la oscuridad del pecado. Con esto en mente, el castigo de la reina nos muestra algo más profundo. El eterno invierno sin Navidad en Narnia es como un solsticio de invierno perpetuo, donde el día más corto y frío se prolonga indefinidamente y ni el sol o Cristo o Aslan han vuelto para traer luz. La bruja blanca, que representa el mal, parece dominar completamente. Sin embargo, al igual que los antiguos esperaban el regreso del sol para vencer la oscuridad, y los cristianos celebraron la llegada de Cristo para salvar a la humanidad del pecado, las criaturas de Narnia esperan que Aslan regrese para liberarlos de la opresión de la bruja. Los hermanos y los castores llegan a un río congelado que comienza a romperse debido a que el invierno está llegando a su fin. Al intentar cruzarlo, aparecen Maugrim y su manada. Peter, armado con su espada, enfrenta a Maugrim mientras Susan le pide que escuche y baje el arma. Pero señor Castor insiste en atacarlo. En ese instante, un muro de hielo se quiebra formando una cascada y Peter usa su espada para anclarse a un trozo de hielo, indicando a sus hermanos que se agarren de él. Logran escapar con los castores que nadan hasta la orilla. Ya en tierra observan cómo florecen las flores rosas de un árbol mientras dejan sus abrigos atrás por el calor. Mientras tanto, la bruja y Edmund alcanzan la cascada encontrando el río totalmente descongelado. Los lobos capturan al zorro traidor y la bruja prepara su bastón para convertirlo en piedra. Edmund intenta salvar al zorro diciéndole a la bruja que sus hermanos van hacia la mesa de piedra, donde Aslan forma su ejército. La bruja agradece, pero aún así convierte al zorro en piedra. Los hermanos y los castores llegan al campamento donde se reúne el ejército. El campo está verde y lleno de diversas criaturas, incluyendo algunas humanoides hechas de pétalos de flores. Asombrados, observan a centauros, gatos, jabalíes, faunos, osos y otras criaturas. Se dirigen a una tienda roja y dorada de la que sale Aslan y ante quien todos se inclinan. Les da la bienvenida, pero pregunta por Edmund. Peter cuenta que la bruja blanca atrapó a Edmund y el castor les dice que Edmund los traicionó. Oreius, el centauro y mano derecha de Aslan, se molesta y dice que Edmund traicionó a todos. Pero Aslan sugiere que debe haber una explicación detrás de sus acciones. Peter piensa que fue muy duro con Edmund y Lucy agrega que todos lo fueron. La misericordia es otro principio cristiano importante. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es cuando intentan apedrear a María Magdalena por adulterio y Jesús interviene diciendo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús condena el pecado, pero siempre muestra un gran amor hacia el pecador. Lewis ilustra este principio de manera similar. Cuando los castores revelaron la traición de Edmund, Oreius estaba listo para juzgarlo rápidamente, similar a cómo la gente trató a Magdalena. Sin embargo, Aslan actuó con misericordia, sugiriendo que debía haber una razón detrás de las acciones de Edmund. E inspirados por Aslan, los hermanos de Edmund también mostraron compasión. Aslan y Peter conversan en una colina mirando en la distancia al castillo de los 4 tronos, donde Peter será coronado alto rey. Peter duda de sí mismo, pero Aslan le explica sobre una gran magia poderosa que rige Narnia, diferenciando el bien del mal y determinando el destino de todos. Aslan se compromete a ayudar a Edmund, pero le pide a Peter considerar su petición. De repente, el sonido del cuerno de Susan interrumpe, alertando que ella y Lucy están atrapadas en un árbol por Maugrim y otro lobo. Peter acude, elimina a Maugrim y Aslan ordena seguir al lobo sobreviviente, quien los guiará hacia Edmund. Aslan nombra a Peter caballero, llamándolo Sir Peter, el terror de los lobos. En el campamento de la bruja, un ejército de criaturas como trolls, cíclopes y minotauros se prepara para la guerra. Los exploradores de Aslan logran rescatar a Edmund del campamento enemigo y lo devuelven al suyo. Edmund se reúne con sus hermanos y Aslan les aconseja dejar el pasado atrás. Los hermanos se reconcilian. Peter se ofrece a quedarse a proteger Narnia y pide a los demás que vuelvan a casa, pero Lucy y Edmund se niegan, este último queriendo enfrentar a la bruja blanca y corregir sus errores.
Susan también decide quedarse practicando con su arco, mientras Peter y Edmund entrenan a caballo y con espada. Otros conceptos cristianos que se destacan son el arrepentimiento y el perdón. En la fe cristiana, la redención está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten sinceramente de sus errores. Además, nos enseña a perdonar a los que nos han ofendido, como se ilustra en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo, después de malgastar su herencia, regresa a casa esperando ser rechazado. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo perdona y le ofrece una nueva oportunidad, instando también a su hermano mayor a hacer lo mismo. Este mensaje es claro en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Aun si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día, pero se arrepiente cada vez, debes perdonarlo. Lewis retrata estos principios con Edmund. A pesar de haber traicionado a sus hermanos y sucumbido a la tentación, Edmund finalmente se arrepintió de sus actos y se comprometió a redimirse. Aslan, representando la sabiduría y misericordia divina, instó a sus hermanos mayores a dejar atrás el pasado. Los hermanos lo perdonaron, logrando reconciliarse y seguir adelante juntos. De pronto, el señor Castor les avisa que la bruja ha pedido una reunión con Aslan y está en camino. Al llegar, la bruja reclama a Edmund como traidor, alegando que según las leyes de Narnia, todos los traidores le pertenecen y debe ser eliminado como es la tradición. Aquí tenemos algo bastante claro. La bruja blanca claramente asume el rol del diablo. En la fe cristiana, los pecadores van al infierno. En Narnia, los traidores pertenecen a la bruja blanca. Aslan decide hablar a solas con la bruja y después de un tiempo, ella sale anunciando que renuncia a su derecho sobre Edmund, aunque Aslan no revela los detalles del acuerdo. Y es que Aslan se ha ofrecido a morir en lugar de Edmund. Esa noche, Lucy y Susan observan a Aslan caminando solo y deciden acompañarlo después de que él las invita. Después de un momento, les dice que debe ir solo y les pide que confíen en él antes de despedirse. Susan y Lucy miran desde lejos cómo Aslan avanza entre los monstruos de la bruja reunidos alrededor de la mesa de piedra. Aslan es golpeado, atado, le cortan la melena y lo arrastran a la mesa, donde la bruja finalmente le clava un cuchillo. Entonces las tropas de la bruja se preparan para la batalla y se van. Tras su partida, Lucy y Susan se acercan al cuerpo de Aslan, lo abrazan llorando mientras los ratones cortan las cuerdas que lo atan. Los árboles ven lo que ha sucedido y los pétalos vuelan hacia el campamento de Aslan, formando una figura humanoide que informa a Peter y Edmund sobre la grave situación. Edmund le dice a Peter que debe liderar el ejército, enfatizando que Aslan confiaba en él y que él también lo hace. Motivado por esto, Peter recibe la noticia del centauro de que el ejército de la bruja se aproxima y le pregunta por las órdenes. Mientras ambos bandos se alistan para la batalla, un grifo informa a Edmund sobre la superioridad numérica y armamentística del enemigo. El centauro responde que los números no determinan el resultado de una batalla. El ejército de la bruja se divisa a lo lejos con ella en un carro tirado por osos polares. Ambos bandos se preparan para el combate y la bruja ordena a su general, el Minotauro, eliminar a todos sin dejar prisioneros. Mientras ella se mantiene al margen, su tropa de hombres lobo, gigantes, hienas, tigres y otras criaturas avanza. Peter y su ejército inician el ataque con hipogrifos arrojando piedras y avanzan en formación en V, liderados por Peter y el centauro con los grandes felinos al frente. Los dos ejércitos finalmente colisionan. En la mesa de piedra, Susan y Lucy siguen junto al cuerpo de Aslan. Con el amanecer, Susan sugiere partir. Ambas se despiden de Aslan con una última mirada antes de marcharse. De repente, una gran grieta se abre en los escalones que conducen a la mesa de piedra, ahora partida en dos. Las niñas giran sorprendidas y al tiempo que el sol se eleva, Aslan emerge erguido y majestuoso con su melena frondosa y resplandeciente. Susan pregunta cómo es posible y Aslan explica que si la bruja hubiera entendido el verdadero significado del sacrificio, habría visto la gran magia de otra forma. La ley dice que si una víctima voluntaria e inocente muere en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá y la muerte se revertirá. En la Biblia, María Magdalena y María, la madre de Jesús, estuvieron junto a Jesús durante su crucifixión. Los evangelios también mencionan que fueron mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado. En Narnia, Lucy y Susan asumieron roles parecidos al de las dos Marías durante la ejecución de Aslan y ellas también fueron las primeras en verlo resucitar. Y retomando el mito del ciclo del sol y la Navidad, la resurrección de Aslan es muy simbólica. Aslan resurgió junto al sol, marcando así el fin del largo invierno y el triunfo sobre la oscuridad impuesta por la bruja blanca. Susan le cuenta que Peter y Edmund fueron a la guerra pensando que Aslan había muerto. Lucy, sacando su cuchillo, insiste en que deben intervenir. Aslan afirma que así será, pero no irán solos. Les pide que se suban a su espalda y rápidamente los lleva hasta el palacio de la bruja, donde Aslan usa su aliento para dar nueva vida a todas las criaturas petrificadas, incluido el señor Tumnus. El aliento de Aslan me recordó a otra cosa. En la fe cristiana, el Espíritu Santo también es descrito como el aliento de Dios que crea y renueva la vida. Después de que Jesús resucitó, se cuenta que derramó
derramó el Espíritu Santo en sus seguidores durante Pentecostés, un evento que se considera el inicio de la iglesia cristiana, ya que fue el momento en que los seguidores de Jesús empezaron a funcionar como una comunidad unida dedicada a predicar el evangelio. En Narnia, el Cristo León, después de resucitar, usa su aliento para devolver la vida en las criaturas que la bruja blanca había petrificado, empezando así una nueva era de fraternidad y esperanza en Narnia. Además, la idea de las estatuas en Narnia refleja una idea que Lewis explicó en su libro Mero Cristianismo. De eso precisamente trata el cristianismo. Este mundo es un gran taller de escultura, nosotros somos las estatuas y corre el rumor por el taller de que algunos de nosotros algún día vamos a cobrar vida. Mientras tanto, el ejército de Aslan está siendo derrotado. Peter, luchando contra el Minotauro, le pide a Edmund que busque a sus hermanas y se retire. En ese momento, Edmund ve a la bruja blanca acercarse a Peter y corre para salvarlo. Destruye el bastón de la bruja, pero resulta gravemente herido. Al verlo caer, Peter enfrenta a la bruja en un duelo de espadas. Justo entonces, Aslan llega rugiendo con refuerzos, rescata a Peter y derrota a la bruja. La guerra termina. Edmund es curado por la poción mágica de Lucy y sus hermanos lo abrazan aliviados. Aslan sopla a sus soldados petrificados para revivirlos, mientras que Lucy cura a los heridos que encuentra. En el gran castillo de los 4 tronos se celebra una fiesta. Aslan camina con los 2 hijos de Adán y las 2 hijas de Eva, ahora reyes y reinas de Narnia, hasta sus tronos de piedra, proclamándolos Reina Lucy la valiente, Rey Edmund el justo, Reina Susan la benévola y Rey Peter el magnífico. Aslan afirma que quien es rey o reina de Narnia siempre lo será. Desea que su sabiduría los honre hasta que las estrellas caigan del cielo. Todos celebran con alegría y luego Aslan se aleja del castillo. Tumnus asegura a Lucy que Aslan regresará cuando sea el momento adecuado, recordándole que no es un león domado. Probablemente el acto más grande de Cristo fue su sacrificio por los pecados de la humanidad para salvarla, mostrando el mayor amor posible. La Biblia lo dice así: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. En Narnia, el león Cristo pasó por un camino similar. Aslan se sacrificó por los pecados de un humano y su sacrificio fue clave para liberar a Narnia del invierno eterno y la tiranía de la bruja blanca. Al igual que en la tierra, aquí fue humillado antes de su muerte y murió sobre una piedra que, vista desde arriba, parece una cruz. Luego resucitó y estableció un nuevo código en Narnia. Colocó a los 4 hermanos en tronos que recuerdan a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, marcando el inicio de una nueva era basada en los principios cristianos. También prometió volver. Pasa el tiempo y los 4, ahora adultos, cabalgan por el bosque y llegan a la farola. Peter comenta lo familiar que le parece, como un recuerdo de un sueño. Todos miran la farola mientras Lucy avanza hacia la espesura del bosque, donde se empieza a dificultar el paso. Entre risas y empujones, Susan encuentra un abrigo y de repente los 4 salen del armario, regresando a su juventud. Caen al suelo confundidos y el profesor Kirk los encuentra con la pelota que rompió la ventana antes de que entraran en el ropero. Les pregunta amablemente qué hacen todos en el armario y Peter responde que no les creería si se lo contara. El profesor sonríe y dice: pruébame. Lewis quería transmitir principios cristianos de una manera que los niños pudieran entender y relacionar con su vida, y creo que logra hacerlo de una forma tan poderosa que también resuena profundamente en los adultos. Si eres cristiano, espero que esta historia y análisis te hayan ayudado a comprender mejor algunos de sus principios. Si no eres cristiano, espero que encuentres en esta historia valores universales y útiles. Finalmente, el solsticio de invierno, el arco de redención de Edmund y los principios cristianos que hemos discutido me inspiran a concluir con la siguiente metáfora. En esos momentos de invierno interior, cuando cada día se siente más frío y lejano y la sombra de la desesperanza nos envuelve, alejándonos lentamente de la luz, es importante recordar que tras la reflexión y el arrepentimiento sincero, siempre viene el perdón. Y junto con la esperanza y el sacrificio por vivir de acuerdo con nuestras nuevas promesas, todo motivado por el amor, el sol puede renacer en nuestros corazones, iluminándonos el camino hacia la redención.